y acudió a él mucha gente, tanta que subió a sentarse en una barca, y toda la gente estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí que salió el sembrador a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en tierra buena, y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tiene oídos para oír, oiga. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, desde el 9 hasta el 13, donde dice lo siguiente: Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de nosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en su lugar le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Aquí ya cambia un poquito el mensaje. Cuánto más nuestro Dios dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pide. Hemos oído decir muchas veces, infinidad de veces, que en el mundo existen dos clases de personas: los buenos y los malos, los justos y los injustos, los creyentes y los ateos, y también los que aceptan la palabra de Dios y los que la rechazan. Pero resulta que eso mismo que oímos decir en la sociedad, aunque no lo hayamos pensado, también ocurre en la Iglesia. En la Iglesia encontramos los que están convertidos y los inconversos, los cumplidores de la ley y los que son tan solo oidores que sin darse cuenta se están engañando a sí mismos. Como nos dice el apóstol San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio, en el versículo 5 nos dice así: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu. Pues bien, como nos dicen las Sagradas Escrituras, a menos que hayamos nacido de nuevo de agua y del Espíritu, no tendremos parte en el reino de los cielos. Esto simboliza que debe efectuarse en nosotros una total conversión. No vamos a alcanzar la meta si no llegamos a este punto de una conversión total de cada uno de nosotros. Para eso, como leímos aquí al principio, precisamos recibir la unción del Espíritu Santo, y para ello tenemos que pedirlo. Pero no solamente con pedirlo se reciben las cosas de Dios, sino que muchas veces están bajo unas condiciones. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en el caso de las 10 vírgenes? ¿Qué nos enseña Cristo en esta parábola? Yo debo deciros que a mí me gustan mucho las parábolas, pero de las parábolas que a mí me gustan más está la del sembrador, que es la que ha leído nuestra hermana, y está también la del hijo pródigo. Son las dos que me gustan porque, así como la del hijo pródigo se encierra a una persona que simboliza toda la humanidad después,
en la parábola del sembrador nos menciona a todos, porque allí nos dice los terrenos diferentes, precisamente que son simbolizadas por las personas. ¿Qué pasa entonces con el caso de las 10 vírgenes? ¿Qué pasó? Podemos decir, como nos dice Jesús en la parábola, que solamente unas cuantas de las 10 estaban preparadas, ¿verdad? La mitad no había nacido del Espíritu, las otras 5 precisamente que sí. Las otras 5, ¿por qué no habían recibido el Espíritu Santo? No hacían mucho caso a la necesidad precisamente de ser dirigidas espiritualmente por el Espíritu Santo. Y podemos decir que vivían al día. Como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, basta al día su afán. Y esto sería suficiente si buscaran espiritualmente precisamente las cosas que Dios requiere de cada uno de nosotros. Pero lo que nosotros buscamos normalmente es el comienzo precisamente de esta frase de Jesús que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque nosotros lo que buscamos, nos lo dice ahí, pero no digáis, no os afanéis por lo que hayáis de comer, por lo que hayáis de vestir, por lo que hayáis de beber, por donde hayáis de evitar. No os preocupéis por estas cosas, porque Dios ya sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que nos pide Dios en este caso. Por eso podemos decir que cuando llega una emergencia, si no tenemos el Espíritu Santo con nosotros, algún problema en nuestra vida, si no hay una reserva espiritual en nosotros, entonces esta persona se desmorona y luego andamos tambaleándonos por la vida o por la Iglesia, si es que todavía permanecemos en ella, porque una gran parte de personas en estas situaciones suele abandonar la Iglesia. Nosotros debiéramos buscar el estar revestidos y poseídos por el Espíritu Santo, y entonces no habría necesidad, escucharme bien y que nadie se me moleste, no habría necesidad de estar animando y reavivando a tantos hermanos en tantas ocasiones en la Iglesia porque andan, digamos, descarriadas. Pues no diríamos tanto, pero por lo tanto andan desanimadas. Así notamos que hay hermanos en la Iglesia que están haciendo de muletas de la cojera de otros. Ya sabéis para lo que sirve una muleta. Una muleta sirve para poder andar, ¿verdad? Para poder ayudar a una persona que está coja. Y en muchas ocasiones en la Iglesia es necesario o tiene que haber algunas personas que hagan de muletas de otros que cojean más de la cuenta en muchas ocasiones y que no se valen por sí mismos. No sé si hemos pensado en que estos hermanos que hacen de muletas, que tienen que resistir la carga de otros, en algunos momentos pueden estar también en horas bajas, que no podemos contar con ellos, o que también necesitan que alguien les ayude, y todo lo que hace falta, que es que podamos estar caminando como el Señor espera de cada uno de nosotros, porque nos dice Él claramente, si no hacemos de esta manera, no estamos en Cristo y separados de Él, nada podemos hacer. Por lo menos no podremos llevar un fruto positivo, que es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. En estos casos deberíamos estar más atentos o más de acuerdo con las palabras que nos dice el apóstol San Pablo cuando dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16, nos dice estas palabras: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado también de la doctrina. Persiste en eso, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y también a las personas que te oyeren. Así pues, nosotros debiéramos hacer caso y seguir este consejo que nos dice el apóstol San Pablo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado lo que haces, ten cuidado lo que vives, ten cuidado cómo te encuentras, ten cuidado dónde estás, en qué situación,
y pide de esta manera ayuda a nuestro Señor Jesucristo, pide ayuda al Espíritu Santo, porque nos dice claramente lo que hemos leído en un principio, que si pedimos, recibiremos, pero también podemos recibir el Espíritu Santo si necesitamos de Él, que siempre necesitamos, aunque algunos no lo crean, siempre necesitamos del Espíritu Santo para estar en el camino que el Señor quiere. Y aquí entramos ahora en la parábola precisamente del sembrador. La parábola del sembrador tiene un significado, los personajes tienen un significado. Por eso, el sembrador representa a nuestro Dios o representa al Espíritu Santo que está sembrando la semilla. La semilla representa la palabra de Dios, que es sembrada, ¿verdad? Y quien extiende la palabra de Dios es el Espíritu Santo, que quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad todas las personas. Y tenemos también los terrenos. Y los terrenos simbolizan a cada una de las personas que reciben, que tienen necesidad precisamente de dar fruto para el Señor, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. En esta parábola, el sembrador espera que los 4 terrenos donde siembra la semilla den fruto, si no es tirar la semilla. Y la semilla no se tira, la semilla es costosa. La semilla se espera precisamente para una producción más abundante luego de lo que se ha sembrado. Entonces, el sembrador espera que los 4 terrenos, como se han leído, un terreno que está junto al camino, nos dice, otro terreno que está en pedregales, otro terreno nos lo dice que está entre espinos, y solamente hay un buen terreno que está cultivable de esta manera. Pero el Espíritu Santo, el sembrador, espera que los 4 terrenos sean fértiles y por eso esparce sus semillas sobre todos ellos, todo. El Señor nos dice claramente, como leemos en primera epístola a Timoteo, quiere que todos sean salvos y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Quiere que todos seamos salvos. Bueno, tenemos entonces que el sembrador quiere que todos los terrenos sean fructíferos o fructifiquen, pero el Salvador, que conoce bien el terreno que pisa, sabe que no todos los terrenos son iguales y la diferencia se verá por medio del fruto recogido de cada uno de ellos, ya que la simiente esparcida es la misma. No es una semilla buena y otra semilla regular y otra semilla mala. La semilla es de primera calidad, es de la mejor, que la siembra precisamente el Espíritu Santo. Uno de los terrenos, ya se ve al principio, que es improductivo. Es un terreno duro, la semilla cayó en el terreno duro. Ya se ve desde el principio que es improductivo. Estaba duro y la semilla no logró penetrar precisamente en el terreno. Y podemos decir, qué pena, ¿verdad? Toda la labor del sembrador, que había resultado inútil en este primer terreno, no sirvió para nada. Aunque el sembrador, en este caso, el Espíritu Santo, está precisamente deseoso que el terreno, que la semilla fructifique en los terrenos que representamos cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir que en estos terrenos le dio pena al sembrador, le dio pena ver que allí precisamente no había podido entrar la semilla en aquel terreno. Pero en los otros 3 terrenos fueron más prometedores que este primero, porque la semilla que sembró ya brotó enseguida comenzó a brotar. Y entonces viene de nuevo la esperanza, la alegría del sembrador, ¿verdad?, que dice, bueno, estos terrenos ya son más prometedores porque la semilla germinó, la semilla brotó y entonces renace la alegría porque dice, ahora vamos a recoger también una buena cosecha. Probablemente lo pensaría. Los demás terrenos, uno, inútil. Los demás serán productivos. Eso es lo que espera. Pero ya se sabe que aunque se espere una buena cosecha, la cosecha hay que esperar precisamente. Muchas veces viene el mal tiempo, o viene el pedrisco, o viene una sequía grande y todo esto, y el terreno no va adelante. Y en este caso, pues pasó algo de eso.
esa semilla que brotó ya de principio enseguidita, resulta que al poquito tiempo dice que se secó. Se secó, no tenía tierra suficiente, no había penetrado, había muchas piedras allí, en ese terreno, y entonces, pues, la semilla se secó enseguida. Entonces, el otro terreno, el siguiente, vuelve a pasarle lo mismo. Habían nacido las semillas en ese momento, pero las hierbas malas, como surgen en todos los terrenos, las personas que han cultivado alguna vez algo ven que las semillas, las malas semillas, las malas hierbas siempre nacen y cubren los demás. Así pasó con esto. Crecieron más las semillas enseguida, ahogaron a la otra y no sirvió para nada, ¿verdad? Y entonces podemos decir, qué pena la esperanza que nos da al sembrador cuando ha sembrado unas cosas, ve que le fructifican y todo eso se viene precisamente al suelo y no vale para nada, todo se estropea. En vano sirven los cuidados que se le prestan precisamente, ¿verdad? Por mucho que quiera renovarlos. Yo mismo había plantado unas semillas de flores, me habían salido ya un grupito de ellos en un terrenito que tengo en la aldea, me habían salido ya los santos, de pronto vinieron estas lluvias, vino el viento y se me quedó todo se me vino abajo. Y siempre gusta cuando ves la semilla que va creciendo, siempre alegra, siempre gusta, da esto. Y pues a Dios le pasa lo mismo. El Señor, decimos básicamente que hasta el fin nadie es dichoso y tampoco en las cosas del Señor, ¿verdad? El Señor, que fue el que sembró, tampoco lo es. No puede uno ser dichoso cuando ve que el fruto promisorio que espera y lo está viendo, enseguida es marchitado por el tiempo o es ahogado por las malezas. Podemos decir que en los terrenos, en el simbolismo de los terrenos que somos cada uno de nosotros, en vano sirven los cuidados que se prestan a la persona que una vez estaba floreciendo y luego ya se empezó a marchitar y se está marchitando o llega a marchitarse de todo por muchos cuidados que tengan de otros hermanos en este caso. Cuando no hay Espíritu Santo en las personas, que simbolizan estos terrenos, y las espinas y las malezas lo cubren todo, ya no queda una esperanza, sino que todo esto está perdido. En vano se esfuerzan otros, si no hay Espíritu Santo, esto no puede ir adelante de ninguna manera. Cuando no se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no hay una verdadera conversión. Y la persona que no está totalmente convertida va por la vida de tropiezo en tropiezo hasta que finalmente ya no hay quien pueda evitar su caída. Y esto pasa mucho en la Iglesia y esto pasa mucho, yo lo he visto en infinidad de casos durante el tiempo que llevo en la Iglesia, que no es poco. Jesús expuso esta parábola en aquella época en que las gentes se dedicaban precisamente a la agricultura, al cuidado del ganado o a la pesca, ¿verdad? Y Jesús sus parábolas las enfocó casi siempre a esto. Podemos decir, la del hijo pródigo no, fue diferente, pero las otras casi todas a esto. Por ejemplo, tenemos la parábola del trigo y de la cizaña, una cosa agrícola, tenemos la parábola de la red, la pesca, y tenemos también la parábola sobre el cuidado del ganado, precisamente, que es precisamente el buen pastor. El buen pastor es esta parábola. Bien, podemos decir entonces, qué triste labor la del agricultor. Un terreno resultó estéril. 2 terrenos le endulzaron la boca con la esperanza, tan solo eso, y solo uno de los 4 terrenos fue productivo. Y podemos pensar, ¿qué pensaríais cada uno de vosotros si fuerais los labradores a quien le ocurriera una cosa similar? ¿Verdad? Quedaríamos chasqueados. Hace poco vi en televisión, en un telediario, una granizada enorme que arruinó una extensión grande de terreno cultivado. Y estaban allí precisamente los que lo habían sembrado y ya estaban hundidos totalmente.
Y lo mismo está pasando en la zona de Levante, que al escasear la lluvia, llevan este año, están cogiendo lo que han sembrado ya seco muchas veces. Y podríamos pensar, si nos ocurriera a nosotros, ¿qué pensaríamos de esto, verdad? Pues a Dios también le pasa exactamente igual. 4 terrenos sembrados, solo 1 productivo. Os voy a contar un detalle similar que ocurrió en esta iglesia. Hace unos años tuvimos en esta iglesia un grupo de hermanos que se dedicaban al viaje o a la representación comercial. A varios de ellos le ocurrió, en algunos casos, ya sabéis lo que pasa, ¿verdad? Al tener que desplazarse, hay gastos de viaje, hay gastos de hoteles, hay gastos de estancia, y además de los esfuerzos que hay que hacer para hacer todo esto, pues de estos hermanos, unos, recuerdo habían hecho unas ventas muy buenas, y tenían una esperanza de ventas muy buenas, pero no es, lo que hacen ellos no es vender en el momento y cobrar ya, hay que esperar precisamente que esto se sirva y que esto se llegue. Bien, pues varios de ellos ocurrió que al final del tiempo, cuando esperaban ya recibir el dinero de esto, la mercancía que habían servido, le han devuelto casi la totalidad de ello. Entonces podemos decir, esperaban una cosecha, esperaban una cantidad de recibir, y resulta que esto lo vendieron los comercios y se quedaron sin nada. Mi gozo en un pozo. Muchas veces podemos decir, esperaban 100 y recibieron 25, como le pasó aquí al Señor, esperaba 100 de esto y solamente estos terrenos no produjeron más que un 25%. Decimos muchas veces, lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro, ¿verdad? Lo dice Jesús en el Sermón del Monte. Y menos todavía para Dios. Y no debiéramos permitir, y repito, no debiéramos permitir que el terreno que representamos nosotros aquí en la viña del Señor fuera un terreno yermo, un terreno inútil, un terreno estéril. No debiéramos permitirlo. Debiéramos hacer caso del apóstol San Pablo, ten cuidado de ti mismo, y ten cuidado de lo que haces, y ten cuidado de la doctrina, y ten cuidado de hacer caso lo que el Espíritu Santo está pidiendo o está esperando de ti. No podemos menospreciar el esfuerzo que ha hecho Jesús precisamente por salvarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? No hagamos estéril la obra y el esfuerzo que hizo el Señor, con todo el sufrimiento que le ha costado. No podemos menospreciar su sacrificio, su enorme sacrificio. Y os voy a decir unas palabras que nos dice aquí el profeta Malaquías, que las vamos a interpretar de manera diferente a lo que se han dicho, pero puede significar, no puede ayudarnos a nosotros. El profeta Malaquías, al final de su libro, en el capítulo 3, nos dice unas palabras un poco fuertes, mucho fuertes, tan fuertes como que nos dice, robará el hombre a Dios. Y no dice solamente robará el hombre a Dios, sino que lo dice aún más claro, pues vosotros me habéis robado. Así claramente. Y la gente pregunta, ¿en qué te hemos robado? Nadie considera que le ha robado a Dios. ¿En qué te hemos robado? Y aquí viene precisamente la interpretación que le voy a dar yo, porque no es la misma que le dio el profeta Malaquías. Y eso nos lo dice Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26, a partir del versículo 16, nos dice lo siguiente. Me voy a limpiar las lágrimas que me lloran los ojos y entonces las letras se me mueven de lugar.
Dice así, capítulo 26, versículo 16 en adelante. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas sus estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Jehová tu Dios te manda hoy. En el versículo 18 nos dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 17 también nos dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Fijaros bien, ¿de dónde saco yo este hoy? Es fuera de contexto sobre esto. Nosotros tenemos una parábola, una palabra de Jesús, no una parábola, una palabra de Jesús que le hizo el buen ladrón. Y Jesús le respondió, de cierto te digo hoy, cuando en la Biblia han cambiado precisamente, pusieron que hoy, este que no estaba en el original, ni estaba tampoco. Cuando dice las Biblias, yo tengo la Biblia precisamente que nos dice el comentario como es, claramente, pero aquí nos dice, ya nos dice entre otras partes, de cierto te digo hoy. Vuelve a repetir otra vez, y porque este dijo hoy, y luego otra vez te digo hoy. Y sin embargo, cuando vemos hablando de la parábola, de la petición, de la respuesta de Jesús al joven, al buen ladrón, le dice, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. No, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es fuera de contexto, comprendemos, fuera de contexto de lo que nos dice aquí el texto. Pero el hoy, que era como se decía en muchísimas cosas en aquellas ocasiones. De cierto te digo hoy, con decir de cierto te digo, ya debe ser suficiente. Pero te lo digo hoy, para que lo recuerdes. Vamos a leer entonces a dónde íbamos con esto. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas sus estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra, con todo tu corazón y con toda tu alma, porque tú has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y guardarás sus caminos, sus mandamientos, sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarse sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama, gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él te ha dicho. Vamos a ver. ¿Qué nos dice hoy? ¿Qué es lo que leemos hoy? ¿Qué es lo que nos dice el profeta Malaquías hoy? Que nosotros, la nación toda, le hemos robado. ¿Qué le hemos robado? Es lo que preguntan todos. Y yo lo saco de ese contexto y le meten en este otro. ¿Qué es lo que le hemos robado? Pues le hemos robado lo que hemos prometido. Hemos prometido solemnemente que íbamos a hacer caso, que íbamos a ser pueblo suyo, que íbamos a hacer lo que el Señor nos pide. Esto es lo que hemos prometido al Señor. Y esto es lo que le hemos robado al Señor cuando no hemos cumplido precisamente con lo que hemos prometido. ¿Comprendemos? Entonces, le hemos prometido fidelidad, le hemos prometido obediencia, le hemos prometido la honra, la consagración y el amor, y todo esto no lo hemos cumplido. Por tanto, le hemos robado al Señor lo que es del Señor, y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Comprendemos? Esto es la interpretación que le digo yo, sacándolo de aquel contexto, pero que equivale también que nosotros no hemos cumplido con Dios lo que hemos prometido al Señor. Tal como hemos dicho en la escuela sabática de hoy, el pacto que hizo Dios con nosotros y que nosotros hemos hecho con el Señor. Haremos todo lo que el Señor manda y obedeceremos. Y no lo hemos hecho. Por tanto, hemos robado a Dios lo que es de Dios. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, nos dice también estas palabras. Capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios,
cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante del Señor, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. El versículo 4 dice: cuando haces a Dios promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometiste. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes pues que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Nosotros hemos prometido al Señor y Él nos dice claramente, cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu boca, guarda tu pie, cuidado con lo que haces, cuidado cómo vives, cuidado, reconoce dónde estás y ante quién estás. Y entonces, todo lo que prometas, cumple. Y aquí hemos prometido al Señor, como dijimos precisamente antes, hemos prometido al Señor solemnemente que íbamos a cumplir lo que Él pide de cada uno de nosotros. El pacto que hace con nosotros es de bendecirnos ampliamente si nosotros hacemos caso de lo que el Señor requiere de ti y de lo que requiere también de mí. Por lo tanto, la obediencia, la fidelidad, la honra y todo eso le hemos robado al Señor. Y el Señor no permite que nosotros le robemos. Si robamos algo, no podemos estar luego con el Señor. Y sobre todo, le robamos algo más importante todavía. Le hemos robado a su Hijo, que su Hijo ha muerto por cada uno de nosotros y muchas veces nosotros no hacemos caso de esto. Y le pagamos con la ingratitud. Y por eso nos dice, malditos sois porque todos me habéis robado o porque todos precisamente no habéis hecho caso del sacrificio tan enorme que a mí me ha costado precisamente entregar a mi Hijo en sustitución de cada uno de vosotros. Podemos decir que después de su bautismo, Jesús fue investido con el Espíritu Santo. Nos lo dice el capítulo 3 de San Mateo, y los otros vídeos también. Y se oyó la voz de Dios cuando Jesús subía del agua. Se oyó la voz de Dios precisamente que se complacía en la consagración, en la entrega de su Hijo en nuestro favor, ¿verdad? Y en aquel momento es cuando estaba bautizándose, recibiendo también el Espíritu Santo. Y decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y lo que hemos leído antes, el que tiene oídos para oír, oiga. Lo último que leíste, el que tenga oídos para oír, oiga. Pues precisamente aquí decimos, a Él oír. Y cuando fue luego en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró precisamente en aquella gloria y todo esto, se oyó la voz del Espíritu Santo que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿verdad? Pues si oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, como nos dice la Sagrada Escritura muchas veces. Tenemos la experiencia del apóstol San Pablo, de Saulo de Tarso, camino de Damasco. Todos conocéis el hecho. Recibió la visión aquella, iba a caballo, se cayó al suelo precisamente con aquel deslumbramiento que hubo, aquella luz tan fuerte que le deslumbró, se fue al suelo y se cayó y se oye la voz de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo ya sabemos que aquel deslumbramiento tan grande le dejó ciego, ¿verdad? Le dejó ciego. Y él respondió cuando se le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Le dice, soy Jesús, a quien tú persigues, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces responde con, ¿qué quieres que haga? Ya sabéis que el Señor llamó a un hombre cristiano de aquella ciudad, donde se encontraba, en Damasco. Estaba allí y le envió que fuera junto de Saulo. Le habían llevado a la calle derecha, a aquella calle le habían llevado allí en el interior en Damasco y allí estaba, y el Señor llama a Ananías y le dice, Ananías, vete precisamente a la casa precisamente de este hombre que allí está Saulo, y él está orando.
Lo tenemos en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Y podemos ver allí qué es lo que pasa con Saulo. Saulo está ciego, ha quedado ciego. Saulo pasó 3 días que no comió ni bebió y estaba orando y estaba preocupadísimo con quedarse ciego y estaba preocupadísimo por el rapapolvos, podemos decir así, que le echó el Señor, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Todo eso estaba así. Y entonces mandan a Ananías a ir allí. Ananías se encuentra que sabe a lo que iba Saulo precisamente a Damasco, y entonces le pone de acuerdo al Señor, le explica al Señor quién es Saulo, que el Señor no lo sabía, ¿verdad? El Señor no sabía quién era Saulo, ni a dónde iba, ni qué comisión llevaba. Va allí y Ananías le dice: Señor, ¿a dónde me envías? Tú no sabes que este hombre está persiguiendo a todos tus santos en todas partes y que tiene precisamente autorización de parte de los dirigentes de Israel y quiere destruirnos a todos los cristianos. Pero el Señor le dice claramente: vete, a pesar de todo, tú vete, porque Él está esperando por una persona que va allí, le impone las manos sobre su cabeza y allí en ese momento recibe la vista. Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Versículos 17 y 18 nos dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, que no solamente fue para que recibiera la vista, sino para que fuera lleno también del Espíritu Santo. Hasta ahora no tenía el Espíritu Santo con él, hasta ahora tenía el espíritu diabólico con él, que por donde quiera que iba estropeando la obra del Señor. Y entonces precisamente se nos dice que le impone las manos sobre la cabeza, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. No solamente recibió Saulo la visión, empezó a ver las cosas como eran, empezó a ver las cosas claras. Hasta ahora veía turbado, no veía nada bien, ¿verdad? No llevaba gafas. Hasta ahora no veía bien, no veía las cosas del Señor, pero a partir de este momento recibió la vista y recibió la vista como el Señor quería que la viera. Ahora era el Espíritu Santo quien le estaba dirigiendo, ¿verdad? Y así vemos la hermosa labor que hizo Saulo, Pablo ya en esta ocasión, cuando recibió precisamente al Espíritu Santo en su vida. A partir de este momento su vida fue una vida consagrada plenamente. A partir de este momento fue para hacer las cosas que el Señor requería de él. Ahora recibió la vista, ahora veía cómo tenía que verse, ¿verdad? Bien, pues no podemos decir, tenía una ceguera hasta este momento total. Pero hay una ceguera aún peor, y es que no vemos las cosas que son de Dios, no vemos lo que desea hacer en nosotros, que es lo mismo que hizo con aquellos 2 discípulos que después de la resurrección de Jesús iban caminando camino de Emaús. Quiere hacer con nosotros estos, ¿verdad? Aquellos 2 discípulos que iban a Emaús iban por el camino cuando Jesús había resucitado e iban todos preocupadísimos, iban disgustadísimos, iban tristes que no podían ir más tristes, porque nos dicen claramente, cuando Jesús se acercó a ellos y no lo reconocieron, los últimos momentos de Jesús estaba totalmente desfigurado, ahora ellos no le reconocieron, y entonces Jesús se acercó a ellos y les pregunta, ¿verdad?, ¿qué es lo que vais hablando por el camino que os veo muy tristes? Le dice así, a partir del versículo 16 me parece que es, ¿verdad?
a partir del versículo 16. Sí. Nos dice Lucas 24. Le dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras vais por el camino? ¿Y por qué estáis tan tristes? Es la pregunta que le hace Jesús. Y entonces ellos le comentan el motivo, ¿verdad? ¿Eres tú el único extranjero, el único forastero que no sabes las cosas que han pasado estos días? ¿No sabes que han cogido precisamente al pedido a nuestro Señor, precisamente el Jesús de Nazaret, y le han crucificado y todo esto? Y fíjate, hoy ya hace 3 días, ¿no vamos a estar disgustados? Si nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, esperábamos esto, y ahora mi gozo en un pozo, ahora todo se ha hundido, ahora se ha muerto todo lo espera. Y Jesús se pone a hablarles por el camino, y les habla. Y les habla y les dice aquellas palabras un poco fuertes. Yo no sé si es la traducción del autor o si es las palabras que se las dijo así. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Hijo del Hombre padeciera estas cosas? Todo esto. Y ellos fueron precisamente impresionados de estas palabras de Jesús. Porque Jesús nos dice que partiendo desde allí, versículo 21 en adelante, nosotros esperábamos que este era el que redimir a Israel, a partir del versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara así en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Le empezó a hacer un sermón por el camino, le empezó a hacer un estudio bíblico por el camino, le empezó a hacer ver claras las cosas. ¿Sabéis en quién habéis creído? ¿Sabéis lo que habéis creído? ¿Sabéis lo que esperamos nosotros aquel en quien hemos creído? Pues aquí, los discípulos de Emaús habían creído en una cosa que ahora para ellos había terminado, ¿verdad? La muerte de Jesús, mas Jesús le explica la cosa de cómo es así. Aconteció que se estaba atardeciendo y llegaban precisamente a la ciudad de Emaús. Y cuando llegaban allí, ellos dicen, bueno, nosotros ya hemos llegado. Y Jesús hizo ademán, lo conocéis todos, de continuar el camino. Pero ellos le insistieron, quedaron contentos con la compañía de Jesús, ¿verdad? Un hombre que les había explicado precisamente lo que se esperaba del Mesías, lo que se esperaba de aquel hombre, que no era la muerte. Aquí Jesús mismo ya lo había dicho antes, iba a ir a Jerusalén y allí en Jerusalén lo iban a coger, lo iban precisamente a maltratar y por último lo iban a crucificar, pero al 3er día habría de resucitar. Bueno, estos hombres le dicen, quédate con nosotros, quédate, no, yo tengo que ir más adelante, quédate con nosotros porque ya se hace noche, ya se está haciendo noche. Bueno, pues Jesús también quedó con ellos. Jesús no tenía la intención de marcharse, es saber cómo reaccionaban ellos, a ver si se daban cuenta de con quién estaban hablando. Y nos dice que Jesús se quedó con ellos y se pusieron a cenar y Jesús cogió el pan que tenía, bendijo y al verle así de esta manera, nos dice la lección, fueron abiertos sus ojos. Eran unos hombres que no eran ciegos, pero espiritualmente estaban siendo ciegos. No veían las cosas que son de Dios como hay que verlas. Y ellos mismos lo dicen claramente. Mas ellos le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Me llama la atención este texto, me agrada mucho este texto. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos.
Con Saulo le fueron abiertos los ojos claramente para que viera las cosas que son de Dios, como Dios espera de cada uno. A los de Emaús les fueron abiertos los ojos también, porque hasta aquel momento, aún teniendo a Jesús a su lado, no fueron capaces de reconocerlo. Le reconocieron en el momento de partir el pan. Y luego se marcharon de vuelta, ya no se quedaron aquella noche, se marcharon de nuevo a Jerusalén, junto del aposento alto donde estaban los otros apóstoles. Y me gustan también estas otras palabras que nos dice de ellos. Su comentario. Y se decían el uno al otro, los dos discípulos de Emaús, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No ardía nuestro corazón en nosotros, ¿verdad? Lo que nos estaba hablando, lo que estaba hablando estaba llenando su corazón de ánimo de nuevo. El Espíritu Santo estaba actuando en ellos. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, y además cuando nos abría las Escrituras para que comprendieran las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras hasta cierto punto, pero no conocían que Jesús había de morir de esta manera y le había de ocurrir esto que le estaba pasando. ¿Comprendemos? No ardía, o sea que Jesús le abrió los ojos. Jesús le abrió también las Escrituras. Y nos dice también en el versículo 45... entonces les abrió también el entendimiento. ¿Comprendemos? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, es necesariamente que el Cristo padeciese claramente. Yo creo que a nosotros también hace falta que se nos abran esas tres cosas muchas veces. Las Escrituras, los ojos y el entendimiento. Hace falta que se nos abra. ¿Comprendes? ¿Recordáis aquellas palabras que le dijo Felipe al eunuco, verdad? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que escuchas? ¿Entiendes las Sagradas Escrituras? ¿Tienes los ojos abiertos para ver las cosas de Dios como Dios quiere que las veas? Esto es precisamente lo que podemos decir. Unos ciegos videntes, pero no veían las cosas importantes de la vida. En este caso, no veían las cosas del sacrificio de Jesús, lo que había pasado con él, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y a partir de aquel momento, la vida de Pablo y la vida de estos discípulos cambió completamente y de forma positiva, y entonces yo creo que no debe extrañaros la labor que hizo luego el apóstol San Pablo cuando recibió la vista y recibió también el Espíritu Santo cuando estaba en Damasco. Nosotros también nos encontramos en una forma parecida a como se encontraban estos dos discípulos de Emaús. O a lo mejor nosotros nos encontramos en peor situación. ¿Cuántas veces nos encontramos en peor situación? Yo no sé si es peor o si es mejor. Pero que Jesús nos lo dice claramente, nos lo dice ya sin paliativos. No nos lo dice así, templadito, o sea, despacito, para que no nos enfademos. Pero nos lo dice. Yo no sé si nos lo dijera otra persona, si nos lo dice un hermano de iglesia, nos parecería mal. Pero Jesús lo dijo, y lo dijo claramente. Lo dijo. Capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si nos lo dice un hermano, le quitamos el habla por toda la vida. Pero nos lo dice Dios, nos lo dice el Señor, nos lo dice el Señor Jesucristo. Tú dices
soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. También lo decía el rico Epulón, que tengo los campos llenos de cosecha, no tengo ni dónde ponerlos, tengo para toda mi vida, come, bebe, huélgate, disfruta. Y aquella misma noche el Señor se lo llevó. Pues aquí tenemos claramente esto que nos dice el Señor Jesucristo, la situación nuestra. Y esta situación es nuestra cuando el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Hace falta que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, como estuvo ya en la vida de Pablo, de Saulo en aquel momento, cuando dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Que es lo que teníamos que decir también cada uno de nosotros. Y ya lo sabemos, nosotros sabemos bien lo que tenemos que hacer, aunque a veces no nos guste, ¿verdad? A veces no nos guste porque da cierto trabajo, pero lo sabemos bien claro todo esto. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Qué más puedo tener? ¿Cuánto de valor tiene esto, verdad? Podemos decir. Bueno, pues también nos hace falta que nos abran ambas cosas. Los ojos, el entendimiento y también las Escrituras. Tenemos que entender lo que leemos. Tenemos que cumplir lo que tenemos. Tenemos que cumplir todo eso. El comprar, nos lo dice a continuación también Jesús, pues mira, lo que necesitáis es comprar lo más necesario. Y lo más necesario en esta situación en que nos encontramos, nos dice, por lo tanto, te aconsejo que de mí, del Señor, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, a fin de que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veamos bien nos hace falta más que unas gafas. Nos hace falta limpiar los ojos con colirio muchas veces, el colirio del Señor, para que veamos. Y nos dice que compremos vestidos para vestir la vergüenza de nuestra desnudez. Cuando nosotros cometemos alguna falta que se sabe, que se conoce, que llega a los demás y los demás la conocen, nos debe llenar de vergüenza. Y es la vergüenza de nuestra desnudez, porque se ha descubierto precisamente lo que somos o cómo actuamos en ese momento. Y es lo que el Señor quiere, que también compremos esos vestidos de Él, de mí, comprar de mí. Y también nos dice oro refinado en fuego. Hace años, en la ciudad de Johannesburgo, en África del Sur, en Sudáfrica, había importantes minas de oro, también las había de diamantes. Había importantes minas de oro. Y en sus inmediaciones había enormes montones de arena. ¿Comprendemos? Unas arenas doradas que se habían extraído de las minas, ¿verdad? Durante muchos años no le hicieron caso precisamente a estos. Cogían las piedras grandecitas que tenían allí y estas piedras grandecitas extraían de ellas el oro que tenían y lo demás lo tiraban, ¿verdad? Bien, pero la abundancia se acabó, esta abundancia se le ha acabado y ahora aprovechan aquellas arenas. Cogen aquellas arenas, da mucho más trabajo aprovechar el poco oro que contienen, pero todavía siguen con ellas. Y lo primero que hacen es lavarlas mucho. Yo no sé si habéis visto vosotros, en alguna película se ve lo del oro, precisamente la furia del oro en Estados Unidos donde hacía, que cogían aquellos cedazos, metían en los ríos, las sacudían y todo, iba llevándose la tierra más grande y todo esto, y precisamente primero tienen que lavarlas con agua también estos. Después, esto no es suficiente, después usan unos productos químicos, mejor dicho, unos ácidos. El ácido que se usa precisamente para esto es lo que se llama aguafuerte. El aguafuerte, pues cuando queremos saber si una cosa
Si una cosa es oro o no, vosotros debéis, si queréis vender oro, si queréis eso, para saber si es oro, se coge una piedrecita negra, se roza un poquito, sea un anillo, sea una pulsera, sea lo que sea una dentadura de oro, se roza sobre la quille y allí queda una marca, ¿verdad? Queda una marca doradita de esto, y cogen el agua fuerte, que no es otra cosa que ácido nítrico y ácido clorhídrico mezclado, cogen y con una gotita le dan precisamente aquello. Si es oro, se mantiene como está la marca, y si no es oro, enseguidita desaparece y se queda la piedrecita negra. Pues entonces esto tienen que hacerlo precisamente para extraer el oro cuando el oro se saca de las minas, o el que sacan de estos montones de arenas. Yo he trabajado con oro muchas veces, muchas, e incluso cuando se pulía el oro, cuando se pulía el fenómeno, se pulía con cierto material, con una piedra pómez mezclada con agua y con unos cepillos fuertes, y se iba, y todo esto, piedra pómez y mezclado y todo esto, y barreduras que había, lo que salía de las manos, todo, muchas veces todo esto se hacía una masa, que veíais allí un montón de piedra pómez o de tierra o de polvo y todo esto, y todo eso pues se mandaba a extraer de allí el oro que había, ¿verdad? Y siempre se encontraba oro. Yo he vendido muchas veces estos restos que tenía, que a mí no me servían para nada, ¿verdad? Y luego se sacaba aún bastante oro de todo eso. Bueno, pues tienen que usar esos ácidos, el agua fuerte. El agua fuerte, parece mentira que le llamen agua, cuando es ácido clorhídrico y ácido nítrico, que son dos ácidos muy fuertes, ¿verdad? Pero todavía con esto no es lo suficiente, y luego tienen que hacer la prueba del fuego. La prueba del fuego, ¿verdad? ¿Qué es? Pues tiene que meterse, primero se funde todo aquello, y todas aquellas cosas, muchas veces, si tiene restitos de lo que sea, con polvo, con tierra, con eso, el fuego va comiendo todo, y entre el agua fuerte y todo esto va saliendo. El oro hay que fundirlo a temperaturas altas. El oro fino, el oro puro, tarda más en fundirse que el oro mezclado. Vosotros si cogéis unos pendientes, unos anillos o todo esto, que es oro de 18 quilates, eso se funde más fácilmente, se funde pronto. Pero cuando es oro puro, de 24 quilates, entonces ese oro tarda mucho más en fundirse. Hace falta mayor calorías, un soplete de mayor calorías, ¿verdad? O un horno de mayor calorías. Pues se hace así. Y cuando ya está bien fundido, primero va saliendo todas las escorias que tiene. Se queman todos los otros metales que pueda tener mezclados. Entre el agua fuerte y el fuego se van desapareciendo todos esos metales de poder. Y además te sueltan unos gases, unos vapores de los otros metales que pueda tener. Bueno, pues cuando está ya fundido, que está bien y todo esto, entonces se ve allí reflejado en aquel poquito que sea la cara de una persona. Se está viendo, del que lo está haciendo. Y yo lo he comprobado muchas veces en mi profesión, cuando tenía que fundir oro para hacer dentaduras de oro, que he hecho muchas en mi vida. Bueno, pues lo que decía, los cristianos necesitamos sacar también la escoria que hay en nuestra vida. Todas estas cosas que se hace con el oro es para sacarle la escoria, las impurezas y las mezclas que tenga. Pues a los cristianos bien hace falta que nos saquen mucha escoria que hay en nosotros, porque no somos lo que decimos ser. Decimos ser que estamos limpios, que estamos puros, que no tenemos necesidad de nada. Y tenemos necesidad de todos. Y hace falta también que se saque la escoria que hay en nosotros, que no nos deja brillar como debiéramos hacer, ni nos deja relucir el verdadero cristianismo, ¿verdad? Esta escoria que hay en nosotros no nos deja lucir el verdadero cristianismo. Hace falta, como nos dice el profeta Jeremías, cogemos el profeta Jeremías y veréis lo que nos dice. Jeremías capítulo 2. Hoy hemos tenido que el Jeremías de la escuela sabática, pero aquí nos dice el capítulo 2 de Jeremías en el versículo 22. Nos dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
las manchas de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor Jesús. Aunque te laves con lejía y amontones jabón a tu alrededor, tus manchas permanecen delante de mí, nos dice el Señor. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, que nos quite todas impurezas, ya sabéis que se le llama como el fuego, ¿verdad? El Señor, el Espíritu Santo, es como un fuego devorador. Hace falta que devore también nuestras impurezas. Si no, aunque nos lavemos con lejía, pues nos dice, no podréis precisamente alcanzar, no podéis llegaros hasta mí, no podéis presentaros delante de mí, dice el Señor. Así que pues sepamos, comprendamos qué es lo que tenemos que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe tratar de quitar sus impurezas, pero él solo no lo puede hacer. Hace falta que nos la saque el Espíritu Santo. Por eso os decía en un principio que el Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene que estar en mi vida si yo quiero ser como el Señor espera de mí y quiero hacer. Tenemos que ser lavados no con lejía, tenemos que ser lavados con la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, como se dice, como un cordero sin mancha ni contaminación. Y una gran parte de la Iglesia estamos adormecidos como las vírgenes. ¿Y qué porcentaje de ellas estaban adormecidas? Eran la mitad. ¿Y qué porcentaje de nosotros estamos adormecidos? Eso lo sabemos cada uno de nosotros y lo sabe el Señor. Cada uno lo sabe de sí mismo y lo sabe el Señor. Cuando Jacob, huyendo de su hermano Esaú, llegó precisamente a la ciudad de Betel, allí se quedó dormido y vio aquel sueño que veía la escalera y los ángeles que subían y bajaban y a Dios que estaba arriba de todo. Y entonces nos dice, qué terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y fuerte del cero. Y el Señor está aquí y yo no lo sabía. El Señor está aquí y yo no lo sabía. Es casa de Dios y puerta del cielo. Y podemos decir, estamos en la iglesia y podemos decir claramente, aquí es casa de Dios y puerta del cielo si aprendemos a vivir precisamente de lo que aquí sale, de las lecciones que de aquí sacamos. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Y Dios está aquí, pero yo no lo sabía. Debíamos experimentar, como hijo Jacob en aquel momento al llegar allí también. Nos dice que aquella noche luchó con el ángel de Dios. Luchó con el ángel de Dios. Y cuando se dio cuenta quién era, que era Jesucristo mismo, dijo, no te dejaré si no me bendices, no te soltaré si no me bendices. Digamos nosotros también lo mismo. Pongámonos en las manos del Señor. Vivamos en las manos del Señor. Vivamos el camino del Señor. Y podemos decirle de esta manera, no te dejaré si no me bendices. Y el Señor quiere precisamente hacer esta cosa. Bueno, había un detalle que le pasó a Gedeón, que Gedeón estaba en un momento, vivía en un momento que estaban dominados por los madianitas. Y le llevaban, cuando llegaba el momento de la cosecha, venían en cantidad y le robaban todo y se lo llevaban. Y el Señor le llama a Gedeón un momento y le dice, ven aquí, varón esforzado y valiente. El Señor te ha puesto para que lideres precisamente a este pueblo de los madianitas. Y Gedeón dice, ¿yo? ¿Cómo voy a hacer eso? Dice, sí, tú con tu fuerza vas a liberar a los madianitas. ¿Yo? Señor, pues si me has escogido a mí, lo dudo, estaba pensando, lo dudo, pero está en el capítulo 6 de Jueces, si queréis verlo. Y entonces a los madianitas quieren, pues si yo soy el que has de ponerme para liberar a Israel, entonces le pide una prueba. Le pide una prueba. Versículo 39.
en el versículo 36 nos dice: y Gedeón dijo al Señor: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana sobre la era, y si el rocío estuviere sobre el vellón solamente, quedando seca toda la demás de la tierra, entonces entenderé que tú salvarás a Israel por mi mano. Eso es lo que le he dicho, ¿verdad? Como le has dicho. Muy bien, pues aquella noche pasó eso. La tierra apareció por la mañana toda seca, y el vellón, nos dice aquí el comentario, lo exprimió y sacó un vaso lleno de agua. Pero no conforme con esto, no quedó satisfecho. El Espíritu Santo le había dado un ejemplo, le había respondido a su pedido y todavía no hizo mucho caso, ¿verdad? Todavía no hizo mucho caso, ¿verdad? Dudó todavía. Dice, bueno, a lo mejor no es así, a lo mejor es al revés. Y entonces vuelve a pedir. No, esta noche al revés, esta noche al revés. Y nos dice: no se entienda el Señor contra mí, ¿verdad? Si aún hablaré otra vez, solamente probaré una vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el resto de la tierra mojado. Y aquella noche lo hizo así. Llovió, mojó todo, llovieron lluvias de gracia del Espíritu Santo, y el vellón estaba seco. Y el vellón, podíamos decir, el vellón era el mismo Gedeón, con su incredulidad en este momento, después de el Señor llamarle y hablarle, después de haberle dicho lo que quería, pide una prueba, se la responde, pues todavía no está satisfecho y pide otra prueba más. Y el vellón estaba seco. Y yo quiero decir, espero y deseo que en nuestra vida, nuestra espiritualidad, no esté seca, no estemos secos, ni estemos precisamente estas personas que están dudando de lo que dice el Señor, a pesar de una demostración y que nos espera otra que esperemos así. Podemos decir claramente, todo eso depende de nosotros, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, entonces, mis queridos hermanos, no podemos hacer nada. Y voy a terminar con un texto que está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, para que entendamos cada uno de nosotros. Nos dice los apóstoles: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, cuando están predicando precisamente que los meten ante el Sanedrín para que no hablen en este nombre. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Capítulo 5 de los Hechos, versículo 32. Que el Señor haga que en nuestras vidas vivamos la experiencia de tener al Espíritu Santo con nosotros. Separados de mí nada podéis hacer, nos dice el Señor, separados del Espíritu Santo tampoco. Lo que hace falta es que el Espíritu dirija nuestras vidas y no estemos secos. Hace falta que seamos jugosos. Que el Señor nos ayude